Patologías de un cráneo de ceratópsido, dinosaurio ceratopsia, del Cretácico tardío de Chihuahua, México. Implicaciones conductuales. Bien, los principales grupos de dinosaurios se dividen de acuerdo a la disposición de los huesos de la cadera. Contamos con saurisquios y ornitisquios. Los saurisquios se caracterizan por tener el pubis orientado anteroventralmente y los ornitisquios, su orientación es posteroventral. Entre los distintos grupos, tanto de ornitisquios como saurisquios, por parte de los saurisquios encontramos saurópodos, terópodos, aves. Por parte de los ornitisquios, ornitópodos, paquicefalosaurus, ceratópsidos y anquilosaurios. El presente tema es acerca de los ceratópsidos. Bien, hace 70 millones de años el subcontinente norteamericano estaba dividido en dos masas, Apalachia y Laramidia. Al oeste de Norteamérica, en el Cretácico tardío, aproximadamente de 80 a 65 millones de años, se encontraban en el Laramidia las dos subfamilias de ceratópsidos, tanto casmosaurinos y centrosaurinos. Aquí por parte de centrosaurinos, casmosaurinos. En un caso particular, se ha encontrado un dinosaurio conocido como Sinosauropus urchingensis, que es un centrosaurino que se encontró en la provincia de Shandong, en China. Bien, los ceratópsidos se caracterizan principalmente por una gran cantidad de ornamentaciones craneales, principalmente cuernos sobre las órbitas, conocidos como cuernos supraorbitales, y cuernos nasales, por los cuales se encuentran por encima de la nariz. También cuentan con la extensión de los huesos escamosos y parietales, los cuales forman una gola. También bordes dérmicos en la misma gola, conocidos como epioccipitales o epiosificaciones. También cuentan con regiones nasales hipertrofiadas y una cabeza bastante grande en relación a su cuerpo. Bien, de la familia Ceratopsidae tenemos los dos representantes, la subfamilia Centrosaurina y la familia Casmosaurina. Entre las principales diferencias de casmosaurinos y centrosaurinos es la mayoría de los dinosaurios casmosaurinos, los cuernos supraorbitales, si los poseen, tienden a ser alargados en la mayor parte de ellos. También en el caso de los centrosaurinos, si poseen los cuernos supraorbitales, también en la mayoría de los casos los cuernos supraorbitales son cortos. También los occipitales de los centrosaurinos suelen ser bastante alargados. Asimismo, las golas de los dinosaurios casmosaurinos también, la mayor parte de ellos, sus golas son alargados, y los centrosaurinos son cortos. El hocico de los dinosaurios casmosaurinos suele ser bajo y alargado, mientras que en los centrosaurinos es corto y alto. Bien, en México se han encontrado la mayor parte de los grupos de dinosaurios. Se han encontrado en Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila. En el caso particular de México se han encontrado los dos subfamilias, tanto casmosaurinos y centrosaurinos, algunos ceratópsidos que están indeterminados todavía. Se han encontrado en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Bien, la historia de dinosaurios en México inicia también con un ceratópsido aproximadamente hace 90 años, cuando el paleontólogo alemán Werner Janisch en Coahuila encontró los restos de un posible dinosaurio ceratópsido, Monoclonius. Pero sin embargo, los huesos que parecían pertenecer a la gola en realidad pertenecían a principalmente dos taxa de ceratópsidos. Tenemos a Coahuilaceratops magnacuerna, que ha sido asignado a la Formación Cerro Huerta en Coahuila. Como su nombre lo indica, se caracterizaba por tener unos cuernos supraorbitales bastante anchos y alargados. Por parte de los centrosaurinos, en Chihuahua se encuentra Yaguaceratops mudei, el cual con un único elemento diagnóstico consiste en un escamoso. Bien, el cráneo del presente estudio fue encontrado en la Sierra de Aldama, Chihuahua. Aquí es donde, en esta flecha, es el punto exacto donde se encontró. Aquí podemos ver el cráneo en campo y el mapa donde se ubica.
Bien, estos restos pertenecen a la formación San Carlos, del Conaciano al Maastrichtiano, aproximadamente de 89 a 65 millones de años. Es, Aquí se puede observar una secuencia sedimentaria que está constituida por una alternancia de areniscas feldespáticas y lutitas laminares y magras. En la parte superior de estas areniscas hay conglomerados que conservan restos de dinosaurios. En los restos asociados encontramos amonites, bivalvos, troncos y maderas. Otra observación en campo que no se estudió más a fondo es que alrededor de los dinosaurios suele estar asociado a las lutitas rojas. Alrededor de este cráneo se encontró esta observación, pero como se dice, no se implicó más. Bien, sobre las características generales del cráneo presente de Chihuahua, se encuentra casi completamente conservado desde la parte más anterior del cráneo hasta el primer tercio de ambos escamosos. Conserva las dos bases de los cuernos supraorbitales. La parte más clara son reconstrucciones que fueron hechas por el Museo de Delicias. El cráneo tiene un aplastamiento lateral a causa del peso de los sedimentos. También carece del hueso rostral. Este vendría a ser el hueso rostral. Aquí está una premaxila de un Casmosaurus. Este no lo poseía, pero este elemento puede ser muy pequeño, restringido a la parte más anterior de la premaxila, como este espacio lo indica. Bien, también contaba con cuernos supraorbitales bastante anchos y posiblemente alargados, como las patologías posiblemente los quieran. Tenía un diámetro de 14 centímetros. Bien, el cráneo tiene suturas completamente crucificadas en elementos dermales como los yugales, epiyugales y alrededor de la órbita. Esto nos indica que el dinosaurio tenía una edad adulta o subadulta. Bien, aquí vamos a describir lo que son sus patologías. En esta patología tiene una puntada con un rasgado de entrada anteroposterior. Este mismo rasgado hacia esa dirección se puede observar cómo se desplazaron las fibras óseas. En el lado izquierdo hay otra patología, es una puntada, la cual tiene una entrada anteroposterior, una entrada y una salida posterior. Aquí también, en la misma dirección anteroposterior, se puede observar también el desplazamiento óseo hacia esa dirección. De la parte de salida se observa lo que es una periostosis, que es la tendencia que tiene el hueso a sanar. Se han identificado distintas patologías en los distintos grupos de dinosaurios. Aquí hallamos osteomielitis, una falange de un hadrosaurio y neoplasias malignas en una vértebra de un hadrosaurio. Viendo las heridas presentes, las patologías de este cráneo son asociadas a procesos fisiotraumáticos causados por estrés o sobrecarga. También se han visto distintos casos en varios dinosaurios, en costillas de Pachyrhinosaurus y Allosaurus. Cuando sucede este tipo de patologías, tienden a generar un callo periostótico, que es cuando el hueso sana. Bien, voy a hablar lo que es el comportamiento agonístico. El comportamiento agonístico se define como el comportamiento agresivo entre animales, ya sea por defenderse o por pelea por estatus social o por pelea por derecho a aparearse. Este comportamiento suele verse mucho en animales que cuentan con ornamentaciones. Bien, ambos grupos de ceratópsidos, casmosaurinos y centrosaurinos presentaban distintas ornamentaciones. Ambos grupos suelen ser sus ornamentaciones muy diferentes, por lo que nos podría indicar que estos animales tenían comportamiento agonístico y su forma de enfrentarse eran diferentes entre ambos grupos. Posiblemente entre los centrosaurinos su combate era hacia los costados, mientras los centrosaurinos
los combates era directamente frente a frente. En un estudio que realizó FARC y colaboradores sobre evidencia de combate en Triceratops, estudió varios cráneos de los dos representantes, por parte de los quesnosaurinos en Triceratops y centrosaurinos en Centrosaurus. En ambos grupos se observó que las incidencias eran diferentes en distintas partes del cráneo, como los yugales, los escamosos y el parietal. El número de incidencias es diferente. En el caso de los quesnosaurinos, como los cuernos supraorbitales eran más alargados, pues en el escamoso es donde se encontraba más incidencias de daño con respecto a los centrosaurinos. También se han identificado distintas patologías en los escamosos, como podemos ver en esta imagen de estos torosaurios enfrentándose. Los cuernos hasta en esta posición tienden a tocar lo que es el escamoso, por eso hay mayor incidencia de daño en esa parte. También en este estudio podemos ver lo que son distintas peristosis cuando el hueso sanó. Bien, si vamos en lo que es el comportamiento agonístico, podemos encontrarlo en distintos mamíferos con ornamentaciones, pero sin embargo, si nos queremos poner con algo más relacionado, andamos con saurópsidos. Por decir, aquí tenemos lo que son los gallos. Los gallos tienen este comportamiento agonístico. Ellos primero hacen despliegue visual de puede ser sus crestas o sus plumas. En caso de que esto no funcione, requieren a combatir. También como un análogo de los ceratópsidos, podría ser también como el camaleón de Jackson. Este también cuenta con cuernos y bola. Este también, antes de iniciar un combate, cambia de colores. También si las advertencias no funcionan, requieren empujarse cara a cara. Esta función también de advertencia pudo usarse en los ceratópsidos, también en las golas, o en las episodificaciones en caso de cetrosaurinos. Bien, como tal, el cráneo de Chihuahua tiene estas incidencias en ambos escamosos únicamente, en ambos lados. Con la entrada anterior-posterior, de igual forma como entraría un cuerno y provocaría una herida en la gola. Recientemente se identificó una patología en un Triceratops horridus, el más grande de los horridus, que es conocido como Big John. También tiene una herida en el escamoso, que también es atribuida a comportamiento agonístico, y esta herida también tiene tiene evidencia de que sanó. Bueno, como conclusión, en el año 2014 se recolectó el cráneo de ceratópsido en la Sierra de Aldama, Chihuahua, en rocas pertenecientes a la formación San Carlos, con acianoma strictiano. Este cráneo presenta patologías en la parte proximal de ambos escamosos. Estas son evidencias de comportamiento agonístico. Presenta al menos 2 heridas, una de estas presente en el escamoso izquierdo. Presenta un orificio de salida en la parte posterior del escamoso, y además heridas en ambos escamosos indican una trayectoria de entrada anteroposterior, lo cual concuerda con lesiones causadas por los huesos de otros organismos en un combate intraespecífico. La presencia de lesiones en el hueso escamoso, ya que ningún otro elemento craneal muestra incidencia de daño en este cráneo de ceratópsido. Estos son causados por la embestida de los cuernos de otro organismo más que en el escamoso. Por lo tanto, el estudio de este ejemplar permitirá un mayor entendimiento sobre la abundancia de ceratópsidos al sur de Norteamérica, además de su comportamiento social y uso físico de sus partes, constituyendo una importante aportación al conocimiento del registro fósil de ceratópsidos en México. Muchas gracias. Ya, Oscar, tengo una pregunta acá en la sala. Me preguntan si las luchas entre ceratópsidos, ¿cuál es la interpretación actualmente? ¿Se debe por cuestiones de selección sexual o es algo relacionado con la territorialidad? ¿Hay alguna hipótesis privilegiada o por ambas razones? ¿Cómo vamos por ese lado? Ok, sí. Principalmente en animales que presentan ornamentaciones generalmente son gregarios. Entonces, como tenemos los ejemplos que
que expliqué en la presentación, estos animales tienen este tipo de comportamientos generalmente por ambas cuestiones. Pues puede ser para definir el estatus social, y lo que se ha visto muy comúnmente, pelear entre machos para definir quién sería el más indicado para aparearse, el vencedor solía llegar con la hembra y pues ya era para él. Hay una pregunta en la sala de Meet de Simón Santa Cruz Mejía. Una pregunta, Oscar, según tus conocimientos, ¿cómo podrían las patologías observadas haber afectado la vida diaria y el comportamiento de los ceratópsidos? Bueno, principalmente en estos grupos, los machos que lograron enfrentarse a otros durante un largo periodo de tiempo, estos ya podrían haber alcanzado tallas bastante grandes. Estos mismos pueden ser como invictos o con un gran historial de batallas, ya que, por decirlo, algunos jóvenes inexpertos se enfrentarán a un macho de este tipo. Puede que estas heridas, como se pueden observar en el cráneo del estudio, son algo graves. El individuo puede quedar herido y no perdió su derecho a aparearse. Esto le pudo traer consecuencias con depredadores, ya que la manada pudo haberlo dejado atrás a causa de sus heridas. Ya los adultos experimentados ya pasaron por estas situaciones, sanaron, como puede ser en este presente cráneo, sanó y pudo seguir vivo para pelear otra vez. Entre más lo lograban, pues el macho pudo obtener mayor talla y ganar mayor estatus en la manada. Okay. Bueno, a ver, si no hay más preguntas, ya que tenemos un pequeño atraso debido a personas que no tienen nada que hacer más que fastidiar a los demás, pero bueno, mejor no hablemos de ellos. ¿Hay una pregunta? A ver, se me ha escapado una pregunta, ¿dónde? Sí, hay una pregunta más. A ver, un ratito. Emanuel Antonena, paleoartista aparentemente. Dejaré otra pregunta, si está bien. ¿Cómo se sabe que eran animales gregarios? ¿Ese es el consenso? Es decir, si se han encontrado muertos juntos, tengo entendido que no siempre significa que vivían juntos. ¿Hay alguna forma de saber que realmente vivían juntos, que realmente eran gregarios? Bien, sí, bueno, existen distintas interpretaciones como se menciona. En el caso de los centrosaurinos se han encontrado grandes grupos, pero como lo menciona, no necesariamente quiere decir que vivieron juntos y quedaron muertos juntos. También en el caso de los casmosaurinos se han encontrado individuos muy aislados entre ellos. Todavía no hay como que evidencia contundente, pero sin embargo, si podemos observar hasta distintos animales que obedecen este comportamiento, algunos otros no pertenecen, no suelen formar grupos gregarios, pero según estos comportamientos pueden indicar a que muy posiblemente sí eran gregarios, pero no hay por ahora una prueba contundente que lo afirme, o que no está en mi conocimiento por ahora. Ok, sí. A ver, Leo. Sí, muy bien. Solo quería felicitarte. El grupo de los ceratopsios es un grupo muy bonito de estudiar. Yo siempre quise estudiar ceratopsios, pero desgraciadamente no existe un registro en Sudamérica todavía. Así que, nada, alentarte en tu estudio y mucho ánimo y para adelante, ¿no? Que eres afortunado por poder tener, ¿no?, este registro para estudiarlo de tan cerca. Enhorabuena, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Te lo agradezco. Muy bien. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Hazel Rodríguez García. Vengo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la licenciatura en Ciencias Biológicas.
Y pues yo, como ya les habían mencionado, voy a hablar sobre la presencia de hadrosaurios gigantes en el Cretácico superior al norte de México. Me gustaría iniciando pues un contexto rápido de lo que es los hadrosaurios. Los hadrosaurios, hadros habla de grande y corpulento, esa es la palabra del griego, nos habla de un organismo de gran tamaño, lo que es bastante coherente tomando en cuenta las dimensiones que estos pudieron llegar, también conocidos comúnmente como pico de pato, o algunos autores los llaman las vacas del Cretácico. Fueron herbívoros extremadamente exitosos, diversos y de amplia distribución dentro de lo que fue el Cretácico. Estos organismos eran, bueno, la familia Hadrosauridae la podemos encontrar en la superfamilia Hadrosauroidea, y esta familia se va a bifurcar en dos clados, Lambosaurino y Saurolofino. Los lambosaurinos son aquellos que tienen la cresta hueca y en su caso pues se componen de la tribu Arolosaurini, Cintaursaurini, Parasaurolofini y Lambosaurini. Por su lado, Saurolophinae es la que tiene la cresta sólida y se va a componer de Brachiosaurini, Critosaurini, Saurolophini y Edmontosaurini. Hablando de estos organismos, realmente tienen una distribución, como mencioné antes, muy amplia, casi cosmopolita. Actualmente se encuentra algún resto o registro en casi todos los continentes, a excepción de Oceanía. Anteriormente, específicamente antes del 2020, se creía que no habían llegado hasta África, pero con la presencia de Agnaviodiceus que encontraron dentro de Marruecos, pudieron darse cuenta que en realidad sí habían tenido una distribución hasta ahí, cambiando un poco el panorama de cómo veíamos la distribución en hadrosaurios. Como mencioné, estos fueron sumamente exitosos dentro del Cretácico, teniendo como su repunte, por así decirlo, su mayor boom en lo que fue el Cretácico superior. El Cretácico pues se compone desde hace 66 a los 145 millones, hace 145 millones de años, y se caracterizaba por tener un clima húmedo, muy cálido, grandes concentraciones de CO2, 3 a 4 veces mayor a las actuales. Algunas zonas tenían hasta 300 metros más al nivel del mar, y pues dentro de lo que fue el Cretácico, pudimos ver que en Norteamérica hubo la presencia de un mar epicontinental. Este mar epicontinental, como podemos ver en la imagen, llegaba a tapar la zona este de México, haciendo que Coahuila y Chihuahua se convirtieran en una península, y por debido a la presencia de este cuerpo de agua tan cercano, sus hábitats terminaron siendo fluviales, planicies de pantano, planicies de inundación, pantanos y deltaicos. Al otro lado, pues podemos ver una imagen de cómo se ve actualmente Norteamérica sin este mar epicontinental. Ahora hablemos sobre lo que es los hadrosaurios de gran tamaño. Los hadrosaurios tienen una variedad de tamaños interesante, tomando en cuenta que el de menor longitud mide hasta 3 metros y el de mayor tiene hasta 16. Normalmente también podemos encontrar como una moda entre ciertas especies que tiende a los 9 metros. Los hadrosaurios llegaron a tener un gran tamaño, probablemente porque así estaba condicionado su ecosistema. Tenemos que recordar constantemente que los organismos y los ecosistemas pues evolucionan de manera conjunta. Entonces algunas microevoluciones se hacen debido a el ambiente en el que están. En este caso no sería raro que llegaran a estos tamaños porque, por ejemplo, estos organismos de grandes dimensiones necesitan mucho calor corporal para poder mantenerse, ya sea ellos mismos produciéndolo o, en su caso, teniéndolo del ambiente. También una razón por la que llegaran a estos aumentos de tamaño corporales, primero hay que tener en cuenta que no fue solo una, sino que era algo muy multifactorial. Pudo ser el alimento, ya sea que la cantidad que ellos podían tener, que no sería raro que fuera de acceso libre, debido a que al estar en zonas tan cercas de cuerpos de mares, fue fructífera todo lo que fue la flora. También esto se pudo dar por dimorfismo sexual, selectividad sexual o como una ventaja para evitar ser depredados, debido a que pues al final del día son herbívoros y esto ayudaría un poco a prevalecer lo que sería su supervivencia.
En esta imagen pues podemos ver de hecho varios tamaños, como vimos hay ahí hay uno que realmente no lo había visto, pero mide menos de 1 metro, en lo que es altura, en longitud poco más de no y cacho, y el más grande, que es el que es más visible, es Xanthoglosaurus gigantes, mismo del Giganteus, y es del que voy a hablar ahorita. Pues Xanthoglosaurus giganteus, para iniciar, es el organismo más grande dentro de la superfamilia Drosauridae. Este fue encontrado en los 60 en Longhan, Sunshen, en China, y fue no hasta 1973 que Hu lo describió, y pues llegó a decir que oscilaba entre los 15 y 16 metros, y aparte que había vivido dentro del Maastrichtiano. Otro de los organismos de gran tamaño dentro de dinosaurios que tenemos es Edmontosaurus, específicamente Edmontosaurus regalis. También Anneken tiene gran tamaño, pero es como 1 metro más chico que Regalis. Regalis en este caso fue descrito por Lambe que se basó en 2 esqueletos semiarticulados que encontraron en Horseshoe Canyon dentro de Alberta, Canadá, y es también un organismo que en realidad sí tenemos ya eventualmente más registros y dimensionamos bien el tamaño que llegó a alcanzar. Ahora, ya entrando a México, tenemos a Magnapaulia laticaudus. Los dos anteriores que mencioné eran saurolofinos. Por lo contrario, Magnapaulia es un lambosaurino, uno de los de cresta hueca. Cuando fue encontrado y descrito por primera vez me parece que fue, Morris. Sí, fue Morris en 1981 que encontraron a Magnapaulia dentro del Rosario en Baja California, acá en México, y de inicio ellos creyeron que iba a tener una dimensión similar a Xanthoglosaurus gigantes, que oscilaba a los 15-16 metros. Eventualmente, Prieto Márquez y colaboradores, para 2012, lo corrigieron y posicionaron su tamaño en los 12.5 metros, que sigue siendo más grande que lo normal. México en realidad es muy rico en lo que respecta a fósiles, y en los de hadrosaurios no se queda atrás. Estos suelen estar más congregados en la zona norte del país, no limitándose a ella, exactamente en los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Tenemos restos que van desde los huevos, ignofósiles, hasta lo que son pues los restos óseos. En este caso, aunque sí tenemos tanto representantes de hadrosauroideos como de lambosaurinos y saurolofinos, también tenemos algunos que son indeterminados, pero tenemos 5 especies que son formalmente descritas aquí. Tenemos un hadrosauroideo basal de 6 metros, el cual se llama Huevoecarnautlus ticichensis. Tenemos 2 lambosaurinos, Magnapaulia laticaudus, del que ya hablé. También tenemos a Belarhorns coahuilensis, que midió 7 metros. Y de saurolofinos tenemos a Critosaurus navajeus, el que alcanzó los 10 metros. Y tenemos a siempre se me complica. Liturginus westlani, que alcanzó los 7 metros. Ahora, para nosotros hacer este trabajo corroborando la presencia de hadrosaurios en México, usamos 3 fósiles, 2 de los cuales realmente sí tenemos aseveración de dónde se recolectaron, tienen número de catálogo y actualmente, aparte de que los tuvimos en presencia con nosotros, debido a que fueron un préstamo que nos los dejó manipular el profesor Fierro en el Museo de Paleontología de Delicias, Chihuahua. El tercero, por otro lado, no sabemos tanto de este contexto debido a que es una donación hecha por un civil que es ajeno a la paleontología. Entonces, per se no podemos saber exactamente de qué formación o de qué lecho óseo fue obtenido, pero sí nos pudo aseverar que justamente también es recolectado del norte del país, lo que concuerda con lo que ya nosotros tenemos planteado. Pues primero me gustaría hablar de los 2 primeros, y para ello debería hablar de la formación en la que fueron encontrados. Ya la había mencionado un poco mi compañero, así que la voy a hablar un poco por arriba, y es la formación San Carlos en Aldama, Chihuahua. Esta la encontramos a los 105 grados, 33 minutos, 30 segundos al oeste, 28 grados, 48 minutos y 42 segundos al norte.
Esta corresponde a lo que es el conaciano y maastrichtiano. Ya había sido anteriormente descrita por Bauer en el 1900 y pues nos dice que tiene una secuencia sedimentaria de arenisca feldespática, lutita laminar y margas. En la arenisca de grano medio a grueso es donde podemos llegar a encontrar estos restos óseos de hadrosaurios, no limitándose a ellos, como ya dijimos, aquí también podemos encontrar restos óseos, perdón, fósiles de amonites, bivalvos, gasterópodos y algunas maderas fósiles de dicotiledóneos y de coníferas. Ahora, iniciando con los dos huesos con los que trabajamos al inicio, estos ya tienen número de catálogo, inicia con MP-ALF, y la diferencia es en el B016, que es para pubis, y B015, que es para la escápula. Iniciando con B016, podemos ver que este tiene un perímetro de 191.1 centímetros y una longitud de lo que es escapo púbico a extremo ventral, que escapo púbico es SPU dentro de la imagen, y extremo ventral pues lo podemos ver con EV. Esto es de 54.3 centímetros y asumimos que le perteneció a un saurolofino debido a que tiene en su lámina púbica alargada y oval. Y esto corresponde al morfotipo 4 que nos dice Prieto Márquez dentro de la Guía Osteológica de Hadrosaurios en la versión postcraneal. Por su lado, lo que es la escápula, esta tiene un perímetro de 223.1 centímetros y una longitud de 42.8. Esta también pertenece a un saurolofino y algo que se me estaba pasando a decir es que todos los fósiles que trabajamos, por coincidencia, son del lado izquierdo de un organismo hadrosaurio. Seguimos. Esta escápula izquierda, o B015, también conocida, también perteneció a un saurolofino. Está también descrita dentro de lo que Prieto Márquez y colaboradores mencionan en 2019 para saurofinos, y es que es un acromión donde podemos ver ACR, esto es recto, no tiene alguna curvatura, pero el extremo craneal está un poco curvo, y esto es algo que solo se presenta dentro de saurolofina. Aquí algo que podemos rescatar de estas dimensiones es que al saber que es de un saurolofino y las dimensiones que tienen, podemos más o menos discernir, tomando en cuenta otras escápulas de otros saurolofinos, cuál sería el tamaño que llegaría a medir. En este caso, el organismo al que le perteneció debió de haber tenido un tamaño mayor a los 11 metros. Aquí podemos ver los términos de dirección anatómica utilizados para pues hacer toda la relatoría anterior. En este caso, pues también viene de la guía osteológica que les mencioné, y del otro lado tenemos las diferentes caras del B016 y B015, estas para poder dimensionar un poco su tamaño y sus morfologías, y están las diferentes medidas que se hicieron al momento de tenerlos presentes. Ahora, como ya les había mencionado, la huella de per se no sabemos dónde es, solo sabemos que actualmente se encuentra resguardada en Cuauhtémoc, y pues algunas cosas que les voy a mencionar. Para iniciar, tiene una altura de 63.8 centímetros y tiene un ancho de 57 centímetros, es tridáctila. Esta es un relleno lateral en arenisca de grano fino, y pues podemos encontrar que el dígito 2 y 3, perdón, es suboval, pero el dígito 4 es subtriangular. Podemos ver que existe una constricción, en la parte del medio, como cuando se angosta. Esta la podemos ver en la base de la zona plantar del dígito 3, y en el dígito 4 podemos ver que en la base de la zona plantar es mucho más ancha. El ángulo que tenemos de dígito 2 a dígito 3 es de 27 grados, y el ángulo que tenemos de dígito 3 a dígito 4 es de 33 grados. Ya hablando un poco de ella, pues en su contexto podemos imaginarnos que es la huella de un adulto, y tomando en cuenta que es la huella de un adulto, podemos usar la fórmula, que nos dio
Thornburn en 1989, la cual dice que hay que tomar la... Ah, pero antes, se me estaba pasando. Una forma de saber que esta es una huella de ornitópodo es usando un poco las descripciones que tenían García Ramos y colaboradores en 2002. En este caso, pues una de las características es que la altura y el ancho son similares. Bueno, ahora, siguiente. Thornburn, tomando en cuenta que esta ya sería la huella de un organismo adulto, podemos usar la fórmula de Thornburn que nos dice que multipliquemos la altura por 5.9 para entender la altura cadera. Pero en este caso hay que hacer la corrección que menciona Loki en el 99, que en vez de 5.9 se multiplique por 5, dando así 3.19 metros a cadera. Con esto podemos usar el cociente que el mismo Loki nos da para saber, bueno, el cociente es de 1 a 3.5, donde 1 es altura cadera y 3.5 es altura total. En este caso, el organismo llegó a medir 11.1 metros. Sería más o menos aquí, cada cuadrito es más o menos 1 metro, y longitud de 11 metros y unos poco más de 4 para lo que es la altura. Y bueno, en conclusión, al norte de México, las condiciones paleoclimáticas permitieron que los hadrosaurios de esta región lograran llegar a aumentar su tamaño, dejando constancia de ello con Magna Paleolithicus y los organismos hadrosaurios productores de los fósiles presentados en este trabajo. Muchas gracias por su atención y pues, estoy atenta a sus preguntas. Excelente. Bueno, sí. Percy está comentando, y bueno, qué bueno que Rubén esté escuchando también, ¿no? Porque Percy me está diciendo en este momento, no hay registro de hadrosaurios para Sudamérica. No estoy muy de acuerdo con esto. ¿Sí hay o no? Tengo entendido que para Sudamérica no. De hecho, México sigue siendo parte de Norteamérica. Entonces, actualmente no hay, pero uno nunca descarta. Bueno, no hay, pero... Rubén, ¿no hemos visto huellas acaso de hadrosaurios nosotros? Tienen razón, sí hay registros. Hola. Sí, Hazel, de hecho sí hay registros en Argentina y particularmente se encuentra el género Critosaurus. Sí, ahí dice Manuel Antonena que Critosaurus no es es un hadrosaurio. Así es. Sí, Critosaurus, de hecho, lo mencioné al inicio, pertenece al clado Saurolofino, son los de cresta sólida, como había mencionado, y nosotros tenemos un exponente de critosaurios dentro de México, en este caso Navajavius, el que dije que medía 11 metros. Sí, a ver, acá otra pregunta, porque Percy me está insistiendo ahora, me dice, de acuerdo, ¿no? Pero por la franja pacífica de Sudamérica. Aunque, otra vez, Rubén, ¿no hay huellas por ahí que parecen de hadrosaurios? En el caso de la parte sur de Perú, yo creo que es parte de lo que tendríamos que ver, Yanoel. Lo que podríamos, es igual que lo de Ancash, ¿sí? Yo estoy pensando en un iguanodonte, o al menos algo relacionado con la familia Iguanodontidae, y podría ser el caso también para el sur de Perú. En el caso de los hadrosaurios de Sudamérica, sí está presente el género Critosaurus. Se encontró en Argentina y si no me equivoco también ha sido encontrado en la Antártida. Sí, no, justamente yo tenía en mente las huellas de Ancash, ¿no? Donde hay una seria duda, ¿no? Fueron identificadas como de terópodo, pero bueno, hay que ver, ¿no? Contestando la pregunta de que a qué clado pertenece para Saurolofino y Cladosaurio, no, ambos son lambosaurinos, de cresta hueca. Ok, aquí dice que cómo contribuyen los fósiles de hadrosauroideos en México al entendimiento de la dispersión y la migración de los dinosaurios. Yo hace no tanto había leído un artículo sobre cómo lo que son los hadrosaurios se iniciaron en Asia y probablemente migraron por un estrecho, el cual en este momento no recuerdo el nombre, hacia Norteamérica, y pues con esto podemos asumir un poco que compartieron fauna debido a la cercanía. Entonces esto nos habla un poco sobre este propio camino que fue siguiendo. Solo en este sentido sí me gustaría comentar que, por ejemplo, en la formación San Juan Raya, que es Cretácico inferior, tenemos huellas de iguanodontoideos y de iguanodontes, que no es lo mismo,
y en particular una huella de un iguanodóntido que está conservado ahí en la formación San Juan Raya es idéntica a las que se han encontrado en Dakota del Sur. Entonces, abonando a la respuesta a la pregunta que está en el chat, nos queda la duda si esta huella, que es idéntica a las que tenemos en Dakota del Sur, significa que tenemos una distribución continua para este grupo de organismos, o si tenemos evidencia, en este caso, de migración hacia latitudes más benignas. Bueno, me gustaría que Jesús respondiera la que llegó al chat, pero sí quería... ¿Específicamente quiere un dinosaurio o de lo que son los hadrosaurios? Bueno, como ya había mencionado, sí se han encontrado restos óseos, por ejemplo, Magna Paulia es de Baja California, Critosaurus, me parece que también lo tenemos dentro de Chihuahua, Belafrons coahuilensis, pues coahuilensis es de Coahuila, y el hadrosauroideo basal realmente no me acuerdo perfectamente en qué parte está, pero la mayoría de los lechos óseos son de la zona norte. Estos 4 estados, pero no se limitan porque también llegan a encontrar por ejemplo, Michoacán, en la zona sur del país, pero es menos. Bueno, el que le habla sería Emanuel Figueredo Vieira. Junto con colaboradores vamos a presentar, como ya dijeron, pterosaurios del Cretácico Superior de Argentina. El aporte de la Huitera para el Cenomaniano, Río Negro, Argentina. A modo de breve introducción, los pterosaurios fueron los primeros vertebrados en adquirir un vuelo activo, es decir, que se impulsaban a partir del movimiento de las alas, no tanto como sería un vuelo pasivo que utilizaban las alas para desplazarse sin mucho movimiento. Para entrar un poco en contexto, hablar un poco de generalidades sobre pterosaurios. Como ya había mencionado, fueron los primeros vertebrados a adquirir la capacidad de vuelo. Estos tienen como registro más antiguo el Noriano para el Triásico Superior. Sin embargo, ya en ese periodo estaba bastante bien diversificado el grupo. Ya para el Jurásico, se fue expandiendo aún más, abarcando, encontrándose los primeros pterodactiloides, un grupo un poco más derivado, y finalmente llegaron inclusive al Cretácico, encontrándose ya formas gigantescas y una distribución más global. Sin embargo, no se encontró registro para el Paleógeno, por lo tanto se estima que se extinguió junto a la extinción con el límite KPG. Más particularmente para el registro sudamericano, se tiene presencia de los 3 periodos con materiales fósiles. Sin embargo, de todos los países sudamericanos, solo Argentina y Brasil son los más destacados debido a su abundancia. En el caso de Argentina está bastante diversificado en los 3 periodos. Para Brasil es más particular el Cretácico, los otros no son tan destacados. En el caso de Argentina, a pesar de que están tanto Triásico, Jurásico como Cretácico, el Cretácico inferior es cuyo registro es más abundante. Sin embargo, el Cretácico superior en los últimos años se han hecho nuevos hallazgos. Bueno, partiendo desde lo más antiguo, que sería el registro Triásico, en la provincia de San Juan se encuentran los únicos registros de momento, que serían 4 fósiles puntuales. En este caso, todos son fragmentarios. 2 se asignan a 2 ejemplares, 2 especies diferentes. Uno sería un rostral fragmentario asignado a Chelaponte praderioi, y otra una sínfisis mandibular parcial asignada a Pachagnathus benitogi. También se menciona una ulna derecha incompleta y un diente aislado, pero no se puede hincar mucho más que para un pterosauria indet. Ya partiendo al Jurásico, para la provincia de Chubut, en el Cañadón Asfalto, se pudo encontrar
un basicráneo que sería el holotipo de Alcaruencoy, sumado también una vértebra cervical y 2 ramas mandibulares. Se destaca este basicráneo debido a que, como la naturaleza de los huesos son, anatómicamente los huesos de los pterosaurios son sumamente frágiles y se erosionan fácilmente o se deforman por presiones litostáticas. La conservación casi tridimensional de un basicráneo es destacable. A su vez también se encontró una vértebra cervical aislada que algunos autores la asumen como parte de Alcaruencoy, otros la descartan y la mencionan aparte. Pasando a la provincia de Neuquén, en la formación Vaca Muerta, se ha encontrado un conjunto de huesos que formarían parte del postcráneo para la localidad de Pico-Leufú, que correspondería a Ebstosaurus pygmaeus. En este caso, en primera instancia se mencionó como un dinosaurio. Sin embargo, estudios más recientes los asignan a un pterosaurio, más particularmente pterodactiloide. Sin embargo, no se releva mucho más que a ese grupo. Después, en los catutos se ha encontrado un esqueleto axial que se presenta en la imagen bastante articulado realmente a lo que se está encontrando últimamente, asignado a Oenopteryx usii. A su vez, en la misma localidad se ha encontrado una incompleta que también se asigna a Oenopteryx, y también un tibio tarso que es referido a pterodactiloide. Ya pasando al Cretácico inferior, se tiene el registro más completo y más destacado para pterosauria en Argentina, con la presencia de los ejemplares de Pterodaustron guineazui, que correspondería a una asociación monoespecífica de aproximadamente 300 individuos, procedente de la provincia de San Luis. Se destaca debido a la preservación, ya que se consideraría inclusive una preservación de tipo Largestaten, debido a la gran cantidad de individuos y una preservación tridimensional de sumo detalle, debido a que a partir de han salido múltiples estudios, del cual destaco únicamente la presencia de, como si se puede apreciar en la imagen del costado superior, una representación paleoartística de lo que sería el cráneo. En el pico se puede apreciar unos filamentos o cerdillas que, bueno, en realidad serían dientes mandibulares. Estos llegaron a ser tan finos que por centímetro lineal se podían encontrar unos 25 a 28 dientes. Esta característica es sumamente detallada y muy puntual, que inclusive en el material fósil, como se puede apreciar en la imagen abajo, se puede ver perfectamente. Por lo tanto, es el registro el mejor registro que se tiene hasta el momento para Argentina con respecto a pterosaurios. Pasando a la provincia de Neuquén, se menciona un fémur derecho incompleto, una ulna incompleta, a estos dos asignados a pterodactiloides. Después, pasando a la localidad de Cerro de los Leones, algunos dientes aislados con dudosa asignación a Angueridae. Y ya en la provincia de Santa Cruz se menciona una ulna incompleta, una ulna, perdón, y un metacarpal, ambos asignados a Angueridae también. Ahora, pasando para el Cretácico superior, en la provincia de Neuquén, se destaca la presencia para formación por tesuelo, una ulna incompleta, una falange alar 1, otra ulna y radio asociados, que son los que se aprecian en la imagen inferior, todos asignados dudosamente a Asdarquidae. Pasando ya para Cabo Alarcón, se menciona una ulna izquierda deformada que se ve al costado, estaría aplastada, mencionada como un posible pterodactiloide.
Además del registro óseo, también se tiene registros ignológicos. En este caso, para Argentina solo se mencionan 3, el cual el primero fue propuesto por Calvo y Lockley en el 2001, donde mencionan el ignogénero Teraignus para el lago Ramos Mejía de Formación Candeleros. Después del más actual, que fue publicado hace algunos meses, para también Formación Candelero, en Aguada del Tuco, correspondería también a Teraignus. También en el lago Barriales, Formación Portezuelo, se encontró una mandíbula completa que está bastante erosionada, pero preserva caracteres particulares que los asignan a Argentina Draco barralensis. Ya pasando a la provincia de Mendoza, en Aguada del Padrillo, Formación Plotier, se encontraron restos de postcráneo parcial, bastante completos a mi parecer, asignados a Tanatodraco amaro. Y también se menciona un húmero derecho completo, asignado también a este grupo como un paratipo. Pasando a la provincia de Chubut, se menciona una falange alar 1, asignada a Pterosauria, que sería la que estaría al costado. Realmente su preservación es bastante mala, digamos. Para la provincia de Río Negro, se menciona un rostral incompleto procedente de formación Ashen, que correspondería al holotipo de Aerotitan sudamericanos. También se menciona el tercer registro ignológico, que es diferente a los previamente mencionados, siendo este un Agadiricus procedente de Cañadón del Surgente. También se menciona para Formación Candeleros una vértebra cervical fragmentaria asignada a un asdárquido. Finalmente, el último registro que se tiene sería para la buitrera, mencionada como APLB para el área paleontológica La Buitrera, Formación Candeleros. Se menciona una ulna incompleta, asignada a un tapejárido, y un ala derecha incompleta, asignada a un pterosaurio basal. Este es destacable debido a su preservación en 3D y su destacable preservación en sí, debido a que la naturaleza de los huesos de pterosaurios evita usualmente que se preserve tridimensionalmente, ya que se suele aplastar o se suele erosionar muy fácilmente. Por lo tanto, es destacable su preservación. Haciendo hincapié en la ubicación de los últimos materiales que dije, sería la buitrera, ubicada en la provincia de Río Negro, cercano a la provincia de Neuquén, y en cercanía a las localidades de El Loro, La Escondida y Cerro Policía. Haciendo mención a la fauna de la buitrera, se puede destacar que se han encontrado saurópodos, terópodos, algunas tortugas de agua dulce, cocodrilos, mamíferos, algunas lagartijas, la mención de una serpiente con rudimentos, es decir, patas. Y ya entrando en el marco geológico, también es de destacar que antes había puesto una imagen donde se ve una hermosa selva con pradera, todo eso. Eso fue previo al trabajo de la geología de la zona, donde se encontró que no era tan así, sino que era un desierto, mencionado como el paleodesierto de Cocoroncón, que no sería más que un río que desahogaba de la dorsal de Winkle, que posteriormente se fue secando, llegando a ser las arenas del desierto, que posteriormente fueron progradando con dunas con producto de vientos del oeste.
Finalmente, a modo de conclusión, haciendo recuerdo de todos los materiales previamente dichos, se encuentra una constante en donde los restos usualmente son pocos, con calidad bastante baja, y los pocos materiales que son relativamente abundantes, su calidad es baja igualmente, con las excepciones de Pterodaustron y Thanatodraco. Y ahora con lo último de la buitrera se menciona que este sería el tercer registro más importante para Argentina con respecto a pterosaurios, debido a que usualmente se preserva casi que elementos sumamente aislados, incompletos, muy fragmentarios. El caso de una preservación de un ala es sumamente destacable debido a que no se tiene casi que registro de las alas, por lo menos para Argentina, con excepción de los previamente mencionados, y bueno, poco más que decir realmente. De por sí, muchas gracias. Si los pterosaurios tienen, o sea, quieres decir si habría comportamiento un poco como las aves migratorias, ¿no? Si se ha podido demostrar que migraban, ¿no? Por ejemplo, o si hay especies que serían más bien locales, ¿no? Comparando con lo que podemos observar en las aves actuales, ¿no? Claro, sí, entiendo. La verdad que siendo que recién estoy empezando a meterme con los pterosaurios, no he llegado a leer algo que realmente te diga con certeza si tenía, si podían migrar o eran más locales algunos. Yo tengo estimado que según la presencia en todos los continentes, seguramente migraban. Pero bueno, no te puedo comparar un registro, ponerle Europa con Sudamérica, porque no he metido tanto pie en ese aspecto. Me centré en Argentina puntualmente y quise recabar todo lo que se encontró en Argentina. Pero estaría interesante para ver. Yo creo que seguramente los asiáticos usualmente tienen más trabajo con pterosaurios, así que sí les sirve para indagar. Yanuel, ¿puedo hablar? A ver, Rubén ha levantado la mano posiblemente para redondear esas ideas. Adelante, Rubén. Sí, mira, voy a hablar de dos casos en particular. El primero es de la formación Niobrara en Kansas, en los Estados Unidos, en donde se ha encontrado principalmente varias especies de pteranodón, pero particularmente se ha observado, por ejemplo, que individuos jóvenes se han encontrado en lo que es lo que parte de la formación significa mar profundo. Es decir, que aparte de ser, en este caso, nidífugos, es decir, de que podrían valerse por sí mismos en etapas muy tempranas de su desarrollo, ya podían volar grandes extensiones. Por eso es que se les encuentra mar adentro, es decir, en partes de la formación Niobrara que representan mar profundo. Entonces, eso significa que sí podían desplazarse a grandes distancias. Si tomamos también en cuenta, por ejemplo, en el caso de Quetzalcoatlus, del Cretácico de Texas, obviamente un organismo de entre 11 y 12 metros de largo necesitaría también una extensión considerable. Así que yo creo que no habría inconveniente alguno en que estos organismos pudieran tener procesos migratorios. Hola, ¿qué tal? Sí, Buenas tardes para todos. Justamente como coautor del trabajo y codirector del trabajo de Imanol, me parecía importante hacer mención a algunas cosas que se fueron mencionando con respecto a la migración de los pterosaurios. Es correcto, tal como mencionó el colega que antecedió al uso de la palabra, donde justamente Pteranodon, igual que en otros taxones descritos, se ha reflejado debido al análisis de las fases sedimentarias que estos se han justamente alejado de zonas donde la habitabilidad era mucho más viable, ¿no? También podemos mencionar dentro de estos comportamientos, o lo que es la paleontología, ¿no?
Es decir, el movimiento migratorio es algo bastante complejo de analizar en estructuras paleontológicas, es decir, en organismos fósiles, debido a que vincula un montón de otros factores que únicamente estudiando los fósiles cuesta un poco poder desarrollar. Pero un aspecto bastante importante es el que nos encontramos cuando justamente en el mismo yacimiento encontramos diferentes taxones o especímenes de las mismas especies en distintos estadios ontogenéticos, lo cual, en vinculación con lo que se mencionó previamente de la dispersión en distintos ambientes, también hablan de conductas grupales. Esto no solo se ha analizado en pterosaurios, sino también en otros grupos de animales fósiles. En el caso de Argentina tenemos justamente el caso no solo de Thanatos draco, una especie gigante, también tenemos el caso de Quetzalcóatl, donde se han encontrado distintos taxones en distintos estadios ontogenéticos, en el caso de América del Norte, y también tenemos, bueno, el caso que mencionó Imanol, dentro de lo que es Pterodaustro, donde hay 300 especímenes. Si bien todos estos especímenes se encontraron asociados a fases de una laguna, no se descarta justamente en las interpretaciones más amplias que hayan podido realizar justamente migraciones en conjunto. Entonces, estos factores paleontológicos, si bien son complejos de definir, hay ciertos indicios que nos permiten hablar de conductas grupales que son muy interesantes de mencionar. Bueno, hay una pregunta por el chat también de Emanuel Antonena. Gracias por la charla, muy genial. Tengo una pregunta, pero es sobre su biología. Quería preguntarte, cuando los pterosaurios perdían los dientes, ¿tenían alguna vaina queratinizada, ósea, un pico? No sé si entra en la temática. Bueno, la pregunta me parece legítima, ¿no? ¿Qué se puede decir? Yo creo que está comentando con respecto a Pterodaustro, que había mencionado, por la cantidad de dientes que se menciona. En ese caso, yo tengo entendido que no perdían los dientes, sino que estos se utilizaban como un estilo filtrador, o sea, era un método de alimentación. Después no tengo recuerdo de que perdieran los dientes, o sea, algo más, los juveniles perdían los dientes y quedaba un pico queratinizado. Por lo menos no tengo recuerdo. Sí, profe, muchas gracias. Para hacerlo cortito, yo quería preguntar, bueno, viendo un poco el registro fósil que nos muestras de Argentina en cuanto a pterosaurios, yo quisiera saber, pues viendo un poco el estado de conservación de varios de estos fósiles y preguntarte a ti como estudiante, pues que está estudiando este grupo, y qué desafíos, por ejemplo, enfrentan ustedes los paleontólogos estudiando este grupo en Argentina en cuanto a la excavación, conservación y estudio de fósiles de pterosaurios. Muchas gracias. Sí, la verdad que con respecto a extraer los fósiles, el trabajo con pterosaurios es bastante variado. Depende mucho de la formación, el tipo de consolidación de la roca que hospedó el hueso, porque la gran mayoría se suele conservar sumamente erosionado, bastante detonado realmente, así que hay que tomarlo con mucha delicadeza. Sin embargo, hay algunos casos en donde se preservan en lajas, como el caso de Pterodaustro, y después está Thanatos draco, que directamente se preservó mucho más compacto el hueso. Ahí yo ya creo que inferiría en características óseas del propio individuo. No sé si venía a responderte lo que me preguntabas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Claudia Sánchez y en esta oportunidad voy a presentar el trabajo que realicé con mi compañera Carmen Rosso. En este momento ella no se encuentra aquí, pero bueno, nos está mandando sus invitados de dónde está. Lo que les quiero presentar hoy día es que un trabajo que hemos estado realizando recientemente ahí en Piura, y parte de todo en lo que una vez el doctor nos comentó
acerca de un registro de sirenas, para lo que una referencia de que tenemos los sirenes es como un manatí, ¿no? Los gorditos, que nada, unos parte de lo que son mamíferos marinos. Entonces, el registro que tenemos, ahí está. El registro o el paper de referencia fue en el año 1985. Entonces, Denison y Downey presentaban el primer registro de un sireno en la parte sur del Pacífico. Entonces, ¿por qué es importancia? Porque anteriormente se encontraban los registros en el Atlántico. Entonces, al nosotros tener un registro de lo que es el Pacífico Sur, comprobamos su hipótesis de lo que es un intercambio faunístico entre el Atlántico y el Pacífico durante esa época. Y tenemos lo que era el Metaxiterio talortense. Entonces, ¿en qué localidades se encontraba? Teníamos dos localidades. Mencionaba una localidad en lo que es Paita y lo que es en Zacapa. Entonces, en Paita lo relacionaba a una localidad cercana a lo que es bueno, presentaban que eran sus coordenadas, ¿no? Entonces, relacionado con lo que es la formación montera. Entonces, si tenemos un poquito de contexto, la formación montera se encuentra en lo que es el Mioceno temprano. Sin embargo, tenemos lo que es el Metaxiterio talortense. Calvert es una formación que se encuentra en Maryland, en Estados Unidos, y esta formación se relacionaba a lo que era el Mioceno pero medio. Entonces, más o menos, esto es una idea de lo que vamos a poder ir tratando luego en la presentación. Entonces, se encontraba en Paita, encontraba lo que son dos cráneos parciales, unas mandíbulas, y lo que son algunos dientes, y una vértebra torácica. Y bueno, en Zacato, que es un poquito más reciente, encontraba lo que era solamente una costilla. Entonces, siguiente. Perdón. Entonces, en la publicación ellos habían presentado lo que era unas coordenadas. Entonces nosotros dedicamos a esas coordenadas y podemos observar que el registro actualmente, claro. Ok, entonces el registro actualmente, con la construcción de la carretera interoceánica, se quedaba muy cerquita, en realidad a unos 6 metros. Entonces, ese es el primer registro y que queda en la Huaca Entonces nosotras en un momento dijimos, vamos a buscar el sireno. Y entonces con las coordenadas fuimos a la localidad, pero sin embargo solamente encontramos lo que son ciertos invertebrados, unas balas de gran tamaño, pero a la par encontramos lo que son casas. Es decir, la localidad ya es invadida, tiene lo que son casas, que son urbanizaciones, y entonces este registro prácticamente ya se perdió. Entonces un poco desilusionadas, en el sentido que no encontramos nuestro sireno, o el registro como era de la zona, porque ya actualmente está todo cercado. Seguimos y meses después, el señor Manuel se comunicó con el instituto. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Teníamos aquí, podemos observar que fue una de las primeras visitas. Vemos algunas planitas, pero al costado de la imagen de la izquierda vemos algunos restos en la superficie. ¿Y qué son estos restos? Son algunos fragmentos de lo que son costillas. Entonces, en esta localidad no solamente encontramos costillas, sino también grandes fragmentos de vértebras, placas de tortuga, dientes de tiburón, dientes de raya y unas cositas más que no vemos en el. Entonces, lo curioso de esta localidad es de que, si vemos ahí, el primer registro se encuentra muy cerca de lo que es la carretera, pero este registro solo queda a 13 kilómetros y a 6 kilómetros de la carretera. El entrada es un poquito complicada, algunos pequeños accidentes en la camioneta del otro, pero bueno, entonces, esta localidad, si vemos que el primer registro fue de un sireno y tenemos en esta localidad que teníamos algunos costillas, fragmentos de costillas, algunas vértebras, entonces un pequeño spoiler que ya les avisé, podríamos estar tratando de lo que es un sireno. Bien, y es por eso que les quiero presentar a lo que es las gomitas en la nueva localidad de Silibra, en la formación montera, en el caso del Mioceno, quizás temprano, del distrito de Miguel Checas y Anaquia. Bien, estas dos localidades, si lo comparamos con el primer registro y el registro actual de las gomitas, estos quedan en Paita y en Sillán. Claramente que en el pasado no existían estos límites geográficos,
pero podemos observar la cercanía de estas dos localidades. Entonces, sobre las lomitas, vamos a tratar lo que son 13 combinaciones principales. La lomita 1, la lomita 2 y la lomita 3. Entonces, en cada localidad tenemos algunos factores o que diferencian por ciertos factores. Pero aquí vamos a hablar un poquito acerca de la geología. Hicimos lo que son algunas columnas locales. Tenemos más que todo la proceso de que son arenistas o arena, pero hay algo que de las preguntas, ¿no? Todo este material es relacionado, es decir, todo esto podría ser en asociación, o quizás alguno de los materiales es más reciente o más antiguo que el otro. Ok, en mi material CIMET2, durante el trabajo de gabinete, lo que realizamos prácticamente es armar, preparar lo que son los herramientas, como podemos ver ahí. Esta primera imagen es importante poder recordarla para después, porque vamos a hablar un poquito de estas cuestiones. Y en el otro lado tenemos lo que son algunas costillas. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, este material es muy limpio, es decir, se ha conservado de cierta manera, pero está fermentado. Podemos ver las costillas, que son varias partes, y en el caso de las vértebras que se tuvo, son cuerpos vertebrales, y los arcos neurales están separados. Entonces era un poquito del juego entre nosotros, entre los practicantes, que se trataba, se cogía el cuerpo y ibas más o menos tratando como un rompecabezas de huesitos e iban encajando cada cosa, igualmente que las placas de Fortuny. Entonces, si hablamos de las hipótesis de este trabajo, una de las principales es, puede existir lo que es un segundo registro de un deficitario o de un silenio, pero aparte de lo que son los tipos de asociaciones. Estas asociaciones, ¿qué nos pueden decir? Ok, aquí tenemos un gráfico que se había realizado acerca de las acumulaciones y algo un poco una lista de lo que son los taxones que se encuentran. Entonces, si vemos nosotros la unidad 1, vamos a observar que existe mayor cantidad de rayas que cualquiera de las otras dos localidades. Pero también vamos a observar un poco de lo que son las lonitas 2. En las lonitas 2 existe una gran acumulación, aparte de acumulaciones de grandes diversidades. Es decir, que en las lonitas 2 encontramos lo que son roedores, rayas, tiburones, también encontramos sirenios, tortugas, entre otros. Pero la gran acumulación de lo que son vertebrados que nosotros hemos asignado a sirenios la encontramos en la 3. En la 3 quizás no existe o no hemos encontrado un registro de algunos dientes de tiburón, pero sí encontramos lo que son vértebras, grandes acumulaciones, costillas, entre otros, de lo que es el posible sirenio. Entonces, sin más preámbulo, les presento algunos materiales. Entonces, en los resultados, lo había mencionado que teníamos lo que son dientes de tiburón. Teníamos el Carcharodontus vertibrus, definido a partir del cerramiento y lo que es el grosor de sus lóbulos, el Ligapro pleurostris, a partir de lo que es la curvatura de su corona. Pero hay algo que resaltar de estas dos, es que son sus acumulaciones. En las lonitas 2 encontramos gran acumulación de estas dos, y en las lonitas 3 no encontramos. En cambio, las lonitas 1 sí se encuentra, pero en un menor tamaño. También encontramos lo que es el registro de todo un megalo. Se encontró lo que es las lonitas 2 y el de un incremento a la mitad. Ok, en mi caso también se encontró lo que son dientes de raya. La mayoría tienen lo que son pentagonales alargados, pero algunos son de gran tamaño, como lo podemos ver en la E y en la B, que tienen alguna cierta curvatura. Y acerca de las acumulaciones que hemos podido observar, es que tiene una gran acumulación en lonitas 1. Es decir, en las lonitas 1 hay una gran cantidad a comparación de lo que podemos observar nosotros en lonitas 2 o lonitas 3. Y es impresionante que a comparación de la acumulación de tiburones y rayas en lonitas 1, hay una gran diferencia. Es decir, que en lonitas 1 hay una gran cantidad de rayas a comparación de los registros de tiburones. Ok, aquí tenemos con ello que es un europeo. En este tema, entonces, les presento estos foros y podemos observar lo que es una comparación del neurocráneo de esta especie. Entonces, nosotros no podemos definir esta especie en específico de las lomitas, pero sí podemos definir una comparación a partir de lo que son las texturas con el género. Bien, entonces ahorita hablamos de lo que son mamíferos, el género de los mamíferos, entonces, la clase de mamíferos.
Entonces, como les había comentado, habíamos encontrado vértebras y la mayoría que son solamente los cuerpos vertebrales. Y en la medida que íbamos trabajando en el gabinete, encontramos que se iban formando. Es decir, al inicio solo teníamos una vértebra completa. Entonces, estas son las vértebras que encontramos. La mayoría de lo que podemos observar aquí son vértebras torácicas, excepto la J. ¿Por qué podemos definir que son vértebras torácicas? Porque los procesos dorsales son un poquito más robustos, la parte superior, y los apófisis son un poquito más delgados, se podría decir. Y en cambio en la J podemos observar que sus procesos dorsales de los dedos son un poquito más delgados, que pueden emplear un poco más. Aparte de lo que se puede definir aquí, es que se puede decir en qué posición se pueden encontrar. Es decir, si hablamos de la primera vértebra torácica, una vértebra torácica del medio o una vértebra torácica final. Y esto se puede definir a partir del tamaño de los cuerpos vertebrales. Podemos definir que la A son un poquito más achatados, en cambio la B tiene un poquito más formita de corazón. Igual acá podemos observar que alrededor son 27 vértebras, de las cuales 25 son torácicas y solamente 2 son lumbares. Pero no solamente es esto, sino que también aún hay fragmentos de arcos neurales aislados. Bien, y lo que podemos observar aquí, en un inicio nosotros teníamos algunas dudas de qué podría ser. Habíamos puesto que quizás eran las facetas articulares de una pelvis, pero no, estuvimos totalmente todo. Pero para que se vea un poquito mejor, les presento esta imagen. Esta imagen es un estudio de Bailey Hartley y Golding. Lo que podemos observar aquí es un atlas, es decir, la primera vértebra que nosotros tenemos. Pero en este caso es de un tren. Y podemos observar lo que son sus facetas anteriores y los procesos son verdes. Igual la otra parte. Ok, pero entonces nosotros tenemos esto, pero también en la medida que íbamos avanzando el trabajo era, ¿qué tal si no sucede? Entonces, tenemos aquí lo que son algunas costillas de las que se fueron recuperando y armando. Entonces podemos observar acá una característica que son un poquito más robustas, o se puede decir un poquito más anchas, con un pequeño más como achatadas. Entonces, esto que nos puede definir, hay un trabajo de Astilis del 2006 que podría explicar esto. Hace un trabajo muy interesante acerca de las secciones de estas costillas. Y a partir de las secciones de las costillas, estas medidas pueden definir ciertas familias de lo que son los sirenios. Acá tenemos también lo que es un cóndilo. Y bueno, en la medida que íbamos empezando con las dudas de que si era sirenio o no era sirenio, apareció esta cosita de aquí, que es un diente, es un tercer molar, y entonces podría parecerse un poquito a lo que es un proboscideo, pero hay algo interesante. Los sirenios pertenecen a un clado mayor relacionado con lo que son los proboscideos, entonces tienen un cierto parecido quizás a sus dientes. Y lo que podemos observar aquí es un diente erosionado, un tercer molar inferior, y que se pueden observar, o sea, han conservado sus cúspides de mejor manera. Entonces, teniendo esto y comparando con las medidas, sin embargo, es un poquito más grandecito que los dientes que se han encontrado anteriormente en la publicación del 35, y tenemos uno aquí, que es un número izquierdo. Entonces, si hablamos de algunas dudas o algunas cosas que aún quedan por explicar acerca de este sirenio, podemos decir que aquí se puede definir algo interesante. Se puede definir a partir de la parte distal, la epífisis, y se pudo definir a partir de comparaciones que este es un juvenil. Es de un sirenio juvenil a partir de comparaciones que se realizaron también de un sirenio de la formación Calvert. Y bueno, les presento al Metaxipterium cartagense, que es actualmente conocido, lo que se conoce actualmente, sinónimo de lo que es Metaxipterium calvertense. Y lo que vamos a observar ahí, que es un pequeño que también es una reconstrucción de la formación Calvert. Por otra parte, también tenemos lo que son roedores. Estos roedores nos pueden indicar, quizás, si hablamos de tiburones de rayas, un pez ocio, también hablamos de un sirenio, un roedor te da más o menos la idea de que no, quizás no estamos hablando de una zona muy alejada del océano, sino un poquito más litoral. Y luego también tenemos lo que es un posible perezoso.
Cuando hablamos de perezosos en Piura, hablamos más o menos de los grandes perezosos. El eremotelio, que es el más recurrente en su registro, que puede de gran tamaño. Entonces, si hablamos de un perezoso que puede medir 5 o 6 metros y 2 pies, entonces es difícil explicar que esta garrita midiera 2 centímetros, aproximadamente 4. Muy chiquito. Entonces podríamos estar tratando de una nueva familia, quizás, o algo más relacionado, para que esto sea de tan pequeño tamaño y esta vértebra también. Pero no solamente si hablamos de Sanarco, no solamente hemos encontrado lo que son perezosos, sino también lo que es un posible armadillo. Esto es lo que es un osteodermo. Podemos ver los folículos pilosos, que son 4, que son esas cipolículos, pero es muy chiquito. Entonces hay ciertas dudas de por qué este perezoso está cercano ahí. ¿Acaso este perezoso es un nadador, como el que tenemos ahorita en la Pinocus, si no me equivoco en el nombre? Pero sin embargo, tiene la asociación de que este animal tuvo la adaptación como empezó a nadar en el Mioceno superior, aproximadamente. Entonces hablamos de una formación del Mioceno temprano. Hay algo que no nos está cuadrando. Entonces, les mostré esta imagen al inicio. Entonces, nosotros estábamos un poco emocionados con el tema del sirenio y encontramos estas 4 vértebras. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo, las vértebras sacras muchas veces se fusionan. Entonces eran 4 vértebras sacras. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos la cadera del sirenio. Entonces esa fue nuestra primera hipótesis o nuestra primera idea. Y al costado tenemos lo que es un fragmento de un acetábulo. El acetábulo es la conexión entre el fémur y la pelvis, la faceta como articular, se podría decir. Entonces, sí, dijimos, tenemos esto. Sin embargo, hay algo interesante. Los sirenios, como ustedes saben, nada. Entonces hay una cierta tendencia a que el animal pierda las 2 patitas. Entonces, si pierde las 2 patitas, porque tiene cadera y porque tiene ese gran acetábulo ahí. Entonces no estamos hablando de un sirenio. Porque luego se fue armando, se fue trabajando con lo que son las piezas, y resulta esto. En lo que es una pelvis completa. Es decir, esto se acaba la formación de 4 fragmentos que se encontraron. Entonces, era muy difícil hablar de lo que era un sirenio con 2 patitas o con una cadera más grande como esta. Entonces, podríamos decir cuál es nuestra hipótesis que podemos presentar aquí. Entonces, nuestra teoría era, podríamos estar hablando de un ungulado basal en este caso, porque hay una publicación cercana al mismo estudio que usó de Wilson en el 1985, donde presenta que encontró lo que era un macroarqueio en asociación con lo que son un perezoso. Entonces, quizás podríamos estar tratando de un macroarqueio porque también en el laboratorio hay un registro no publicado de este. Pero entonces estamos haciendo la misma pregunta: ¿hablamos del Mioceno temprano o estamos hablando de algo un poquito más reciente? Y aquí lo que podemos observar, tenemos esta pelvis, ahí lo podemos observar un poco mejor la disociación de la vértebra. Entonces, y aquí les presento lo que es la pelvis de un sirenio. Entonces, si podemos o comparamos con lo que tenemos, no sé, no es, en todo caso. Luego también tenemos lo que son registros de saurópsida. En este caso les había comentado que se tienen lo que son tortugas. En el caso de la plaga de tortugas tenemos lo que es un dentario, ahí lo podemos observar, de un menor tamaño. Luego también tenemos esta parte craneal. Tenemos lo que es el cráneo magnum, también tenemos lo que son los cóndilos y un parte de lo que son la parte parietal, estamos ahí. Y entonces, si comparamos este cráneo con una de la colección del instituto, tenemos esto. Es muy chiquito, entonces está comparado al otro. Pero no estamos, entonces, también hablamos de una tortuga terrestre o hablamos de una tortuga marina. Luego tenemos lo que son las placas. Entonces, las placas aquí hay algo curioso, son de gran tamaño, son muy grandes. Entonces, más o menos estamos hablando de una tortuga relacionada a metamarinos de gran tamaño, y lo podemos confirmar que se podría relacionar con una tortuga marina a partir de lo que es esta vértebra. Esta es una vértebra cervical que se realizó la consulta y comparación y se pudo determinar a partir de lo que era una vértebra cervical de una tortuga.
Y bueno, luego también se encuentra lo que son material de cocodrilo. Tenemos dientes aislados, pero también dientes asociados, como podemos ver en la letra E. Son 3 dientes asociados. También se tienen lo que son placas óseas, y en este caso está verde. Entonces podríamos hablar de un cocodrilo, pero también cerca de esta localidad hay una localidad llamada Quilpayana. En Quilpayana se tiene lo que es un cráneo o algo completo de material de lo que es un caballo. Entonces, hablamos de cocodrilo, no hablamos de caballo, entonces necesitaríamos un poquito más de información referente. Y bueno, también hay estas pequeñas vértebras. Estas pequeñas vértebras proselitas, entonces podríamos estar hablando de algunos lagartos o algunas proselidades, quizás serpientes, entre otros. Bueno, también se encuentran lo que son algunos invertebrados, en este caso lugares. Y bueno, la descripción principal es lo que les había comentado. Esta localidad tiene muchas dudas con respecto a su edad, al origen de este material. Hablamos de un mioceno temprano, hablamos de un mioceno medio, o hablamos de algo material más reciente. Es decir, quizás material del Pleistoceno se juntó con el material del Mioceno durante las lluvias o durante todo lo que se viene. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Entonces, lo que nosotros proponíamos era hacer excavaciones sistemáticas, aparte también de que son estudios micropaleontológicos, a partir de foraminifers para poder definir una edad de la zona. Pero lo que observamos ahí también era acerca de por qué es esta asociación, por qué hay esta asociación de especies. Entonces, si relacionamos un poco, presentado en un paper de Chile, acerca de lo que era la influencia de la corriente del Humboldt. Hablamos que durante el Mioceno hubo grandes temperaturas, un ambiente muy cálido a nivel mundial, a partir del paper de Sachs, y entonces hubo una gran influencia de la corriente del Humboldt por la parte norte de Sudamérica. Entonces hablamos de un lugar cálido, muy cálido, tropical, y entonces más o menos podemos relacionar con lo que tenemos. El Taxiterium, quizás el Ariopsis, vive en un ambiente más tropical, pero hay ciertas dudas acerca de los otros materiales que se tienen. Y bueno, en conclusiones, se han hallado aproximadamente lo que son 14 taxones y algunos microvertebrados que aún faltan por estudiar. Entonces, podemos determinar que la asociación entre roedores y taxones continentales y marinos se podría determinar uno solo un poquito más literal, pero sin embargo no se puede confirmar esto hasta que haya estudios más sistemáticos en la zona. Y es lo que se propone: excavaciones, estudios micropaleontológicos que puedan dar una reconstrucción a mayor detalle en esa localidad. Y bueno, esta localidad creo que siempre ha traído a mi compañera y a mí grandes preguntas. ¿Por qué? Porque hay asociaciones, porque hay un perezoso, porque hay tiburones, porque hay rayas, porque hay tortugas. Entonces, esta era la frase. ¿Qué nueva herramienta, qué nuevo enfoque, qué nueva aventura e hipótesis nos hará ver mañana los organismos fósiles con otros ojos? Porque esta localidad creo que hay mucho por trabajar aún. Este es un estudio preliminar. Y entonces, no lo sabemos, es una esencia del todo sin final de la ciencia. Muchas gracias. Olá, buenas tardes. Mi nombre es Luana, soy brasileña, estudiante de maestría. Estoy comenzando mi carrera en paleontología. Vivo en Rio de Janeiro. E peço desculpas porque minha apresentação a partir de agora será em português. E caso tenham perguntas, eu peço que deixem no chat, por favor. Então, o meu trabalho, ele é uma análise do dimorfismo sexual Inotiomastodon platensis, que é um mastodonte aqui da América do Sul. Uma breve apresentação sobre mim. Sou brasileira, como falei. Eu ingressei no mestrado em março desse ano, de 2024. Estou começando minha carreira na paleontologia, começando com os proboscídeos. Faço parte do grupo de estudos de megafauna da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou formada em ciências biológicas
E este trabalho é o primeiro resultado preliminar da minha pesquisa de mestrado. Será feito novos estudos e mais fósseis serão analisados para chegar em um resultado final. Então, o Notiomastodon platensis, ele é o único proboscídeo endêmico aqui da América do Sul. Suas ocorrências, elas datam do Pleistoceno inicial tardio ao Holoceno inicial, ainda com pouca representatividade de datações absolutas. O conhecimento sobre essa espécie, ele foi bastante aprofundado nas últimas décadas, em decorrência do avanço das características diagnósticas na sua compreensão, na compreensão também de variações individuais, e o surgimento de novos materiais e localidades por todo o continente sul-americano. Esses animais, os proboscídeos, chegaram aqui ao continente sul-americano por meio do grande intercâmbio biótico americano, que foi um evento evolutivo que transformou a história dos mamíferos aqui na região. Dada a abundância de materiais e registro de Notiomastodon platensis, este é considerado um dos principais representantes da megafauna quaternária sul-americana. Nos últimos anos, a sua paleobiologia vem sendo explorada, permitindo um reconhecimento tanto de interações ecológicas de herbivoria, os predadores e os decompositores, a interação também com os humanos pré-históricos, os micro-organismos parasitas, as patologias associadas, e a extração e compreensão do seu DNA, para estudos de paleontologia molecular. O polimorfismo de proboscídeos ocorre principalmente nas presas superiores e na morfologia dos dentes e ossos longos. Então, por dimorfismo sexual, a gente entende as variações morfológicas entre indivíduos machos e fêmeas da mesma espécie. Há na literatura o reconhecimento de dimorfismo sexual em elementos fósseis de proboscídeos, como em elementos ósseos de proboscídeos fósseis, como diferenças na sínfise mandibular, dimensões e robustez de ossos longos. Na literatura, então, já se reconhece esse dimorfismo sexual em outros proboscídeos, mas ainda não foram qualificadas e quantificadas para o Notiomastodon platensis, o que deixa uma lacuna no conhecimento. Os materiais fósseis analisados, eles são de diversas localidades distribuídos ao longo da América do Sul, onde apresenta a ocorrência do Notiomastodon platensis, e nesse estudo aqui preliminar, a gente analisou as variações morfológicas e anatômicas de 19 fêmures completos de Notiomastodon platensis. As fotos analisadas, elas fazem parte do acervo digital do Grupo de Estudos em Megafauna, que é no Laboratório de Mastozoologia da Unirio. Este acervo digital, ele contém centenas de espécimes dentárias desse animal, mandíbulas e pós-crânio também, o que representa uma grande diversidade desse indivíduo, que tem indivíduos de várias faixas etárias, quanto de bebês a adultos senis. As análises morfológicas, elas incluíram índices de robustez de elementos pós-cranianos, nesse caso aqui o fêmur, seguindo medidas propostas na literatura, tanto para proboscídeos quanto para o Notiomastodon platensis. E para fazer as medições, a gente utilizou o software gratuito, o ImageJ. Na triagem desse material, das fotos, não foram consideradas para análise espécimes que estivessem deformadas, incompletas ou fragmentadas, que a gente não iria, aquelas que a gente não iria conseguir reconstruir no Photoshop, a gente descartou. Então, sobrou 19 fêmures completos. E como a gente mediu essas fotos? Todas as fotos, elas estão em escala, e dá para medir, como representado aqui na imagem, e dá para medir nesse software ImageJ. Ele tem uma escala, primeiramente você calibra o programa, usando a escala da foto, e você decide quais medições você vai fazer. Essas medidas, elas vão gerar um índice de robustez, posteriormente uma planilha, e aí a gente consegue gerar gráficos. As medidas adotadas que a gente seguiu, elas foram adaptações propostas por Ferretti, para Notiomastodon platensis, e de Reines para mamutos.
O Ferret, ele sugere 3 medidas: do topo da cabeça do fêmur, a base do côndilo medial, do trocânter medial ao côndilo lateral e a menor largura da diáfise, que é ali no meio do osso, no meio do fêmur. Estas foram adaptadas para 2 medidas, conforme Hayes, que sugere o comprimento total do fêmur, que vai ser do topo da cabeça, que é a parte mais alta desse osso longo, até a base do côndilo medial, e a circunferência média, que vai ser a menor largura da diáfise em vista frontal. Então, a gente fez as adaptações e ficamos com 2 medidas. Feito essas análises, a gente conseguiu gerar nosso primeiro gráfico. Então, na análise dos 19 fêmures, foi revelado variações significativas e conseguimos identificar 3 grupos, com tamanho e robustez, como mostra nesse gráfico aqui. Ao lado, nós temos um casal de elefantes africanos, que eles exemplificam o dimorfismo sexual visualmente nos animais atuais, onde o macho é maior e mais robusto que a fêmea, assim como o Pronotiomastodon platensis. Então, nas análises dos 19 fêmures, a gente teve 2 médias. A primeira média do comprimento ficou ali entre 93,12 centímetros de comprimento e de largura 12,54 centímetros. Então, com a identificação dos 3 grupos, a gente trabalhou o primeiro grupo. O primeiro grupo, ele teve 4 indivíduos, que foi sugerido como machos, já que os proboscídeos machos, eles possuem uma curva de crescimento contínua ao longo de suas vidas, o que vai resultar em indivíduos sempre maiores e mais robustos que fêmeas e jovens. Já que eles continuam a crescer, mesmo quando a fêmea estabiliza ali o seu crescimento. Então, o macho, ele continua a crescer, porque ele necessita de um tempo maior, um tempo mais longo, para adquirir capacidades competitivas e ele ter sucesso na sua reprodução. O grupo 2, com 3 indivíduos, ele teve uma média de 90,57 centímetros de comprimento e uma média de 12,53 centímetros de largura. Ele foi identificado como fêmeas e caracterizado por um tamanho intermediário, uma robustez menos expressiva. Então, elas eram menos robustas que os machos. Esse padrão das fêmeas, ele é consistente com o fato de que proboscídeos fêmeas atingem seu tamanho máximo ali de crescimento por volta dos 35 anos e são geralmente menores que os machos. O nosso terceiro grupo, que teve apenas 3 indivíduos, eles foram que exibiram menores dimensões, com uma média de 73,42 centímetros de comprimento e 9,80 centímetros de largura. A sua identificação desse grupo, ela permanece incerta. Pode representar tanto indivíduos adultos jovens, sendo macho ou fêmeas, que recém atingiram a sua maturidade sexual. Nesse caso, é a hipótese mais aceita, já que todos os fêmures desses indivíduos, eles apresentaram a sua fusão epifisária completa, que é quando a diáfase ela já está fundida completamente na epífise. Mas, talvez esses indivíduos não tenham atingido seu tamanho máximo devido à fase inicial do amadurecimento. Também a gente não descartou a hipótese de que esses indivíduos possam ser adultos com alguma deficiência de crescimento devido a fatores como estresse, patologias ou desnutrição. Então, aqui nós temos 3 exemplares do que seria o fêmur de um macho, fêmea e um jovem, que inclusive foram os fêmures que a gente utilizou no nosso estudo. Essas fotos fazem parte do acervo do GEM e foram tiradas por Djamila Moté, a minha orientadora. Então, como conclusão, os resultados preliminares, eles indicam que o Notiomastodon platensis apresenta um dimorfismo sexual, pelo menos nos fêmures, seguindo a tendência de proboscídeos extintos e viventes. Porém, posteriormente, mais elementos fósseis e novas medidas serão analisadas futuramente para um resultado mais preciso até o fim do mestrado. E também serão realizadas mais estatísticas com parceria com o Laboratório de Bioestatística. Então, a gente espera que o reconhecimento do dimorfismo sexual em Notiomastodon platensis possa refinar
o seu conhecimento taxonômico, evolutivo e paleoecológico, e estimular também esta pesquisa com outros megamamíferos do Quaternário. Aqui são os meus agradecimentos, agradecer ao evento pela oportunidade, minhas referências, y gracias, muchas gracias. A ver, Rubén ha puesto una pregunta en el chat. Pregunta si han visto diferencias a nivel osteológico entre macho y hembra. Debes estar viendo el chat, Luana, está escrito en inglés y en español. Sí. Bueno, y Luana te está contestando escribiendo en un perfecto castellano, Rubén. Traductor. Bueno, yo también uso el traductor, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces la respuesta, sí, o sea, todavía no se ha hecho, ¿no? En análisis histológico. Ok, muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver, Jesús Ángel Bejar ha levantado la mano. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Felicito a la ponente, muy buena exposición. Mi pregunta sería, ¿se ha encontrado evidencia de que los, digamos, se desplazaban en manadas de un país a otro, o solamente se desplazaban los mastodontes o elefantes parecidos en una zona solamente local y no, digamos, otro país? Gracias. A ver, un ratito. Bueno, hay preguntas que se están emitiendo por el chat. Yo creo que es más fácil contestar de esta manera, Luana, tal vez. Jesús Ángel Bejar pregunta sobre si los mastodontes se desplazaban o solo migraban sobre largas distancias o a nivel local. Eu não sei se você vai entender meu português, Jesus, mas os mastodontes, eles chegaram na América do Sul pelo grande intercâmbio biótico americano. Aqui no Brasil, a gente só tem o Notiomastodon platensis. Nos outros países sul-americanos, a gente tem outra espécie de mastodontes, que seria o Cuviorenius. Deixa eu só confirmar aqui. Bueno, buenas tardes de nuevo. En este momento les voy a presentar un poco acerca del trabajo que hice como un informe de prácticas en el instituto acerca de lo que es el estudio de la encantada. Bien, este estudio nace a partir de la idea de trabajando lo que es la colección científica que se encuentra, había una localidad que es La Encantada. Entonces, desde el momento que uno puede escuchar la palabra encantada la encantada para mí, bueno, yo vivo en lo que es en Chulucanas. Y ahí está la localidad de La Encantada. La Encantada se caracteriza mucho por lo que es la cerámica, pero como parte de lo que es la localidad de Chulucanas, nunca había escuchado lo que es que había fósiles ahí. Entonces, me llamó mucho la atención poder trabajar esto y... Ok, entonces me había llamado mucho la atención poder trabajar este material, porque no solamente hablábamos de un lugar extraño para mí, sino un poquito más cercano a lo que es la localidad donde vivo. Entonces, en antecedentes tenemos lo que es la publicación en el 2004 de Pujos y Salas, donde habían presentado todo lo que son los registros de cenartros en el Perú.
Sin embargo, aquí nunca se mencionó o no se mencionaba lo que era la encantada. En Martínez, 2008, se presentó lo que es el primer registro de Parquematerium tenebris, que en este caso tenía el holotipo en Venezuela y se presentaba como el primer registro en la parte occidental de Sudamérica. Luego, para lo que es Martínez Rincón en el 2010, ya se presentaba un poquito más una revisión general de todo el registro de Xenarthra cingulata en el noroeste del Perú. Bien, entonces esta es la imagen que se presentó en Bubos y Salas y podemos observar más o menos la distribución de todo lo que son los xenartros en el Perú. Y podemos observar al menos 5 registros en Piura y en más de 30 localidades registradas. Luego, en la siguiente, vemos una imagen de que la saqué de una presentación de las capacitaciones de anatomía comparada y podemos observar un poquito más donde ya se menciona lo que es, si no me equivoco, la encantada. Y ahí podemos observar a los 2 registros, que es Eremotherium laurillardi y lo que es Parquematerium tenebris. Ok, entonces, ¿pero qué son los xenartros? Los xenartros vienen a ser lo que son un superorden que se origina en lo que es América del Sur. Y actualmente están representados por lo que son los osos hormigueros, los armadillos y lo que son los perezosos. Entonces, teniendo esto, le quería presentar lo que es la encantada más allá de la cerámica. Es decir, no hablamos solamente de algo, de un material que ellos utilizan para generar recursos, sino también algo que ellos traen más allá, ¿no? Lo que son fósiles y este registro que se encuentra. Entonces, La Encantada es una localidad que queda a 7 kilómetros de Cholucanas. Y bueno, en esa zona, en el año 2008, se realizó lo que son excavaciones. Estamos sacándose un material aproximado de 230 fragmentos. Entonces, hablamos de la procedencia geográfica o la procedencia geológica de este material. Tenemos de que en general el material son lo que son arcillas. Entonces hablamos de arcillas pleistocénicas. Entonces esto se puede relacionar a lo que es una llanura de inundación en una zona cercana donde podrían estar habitando. Ok, en la revisión sistemática y anatómica, lo que quería hacer en este trabajo era no solamente tener registro de Eremotherium y Parquematerium, sino también hablar un poquito más, son juveniles, cuántas especies tenemos, entre otros. Ok, entonces tenemos el Parquematerium tenebris, aproximadamente medía 1,50 m, un poquito más chiquito que yo, entonces en este tenemos el registro, y aquí solamente se tuvo lo que son osteodermos, como podemos observar aquí. En el lado izquierdo tenemos lo que son registros de los osteodermos que se encuentran en el holotipo de Venezuela. Y al costado tenemos lo que es uno de los osteodermos que se encontraron en La Encantada. Y se pudo señalar algunas partes. Tenemos lo que son los folículos pilosos, que en la anterior presentación les había enseñado que son esos pequeños circulitos, y lo que son los surcos y las figuras periféricas. Entonces se podría relacionar mucho a lo que tenemos en el holotipo en Venezuela. Y bueno, acá son en total de 4 muestras y se había realizado lo que son medidas. En comparaciones, bueno, se asemejaban lo que son tamaños de longitud, ancho, espesor. Bien, luego tenemos lo que es el Eremotherium laurillardi. Cuando hablamos del Eremotherium laurillardi hablamos de uno de los grandes perezosos, pero también conocido como un perezoso panamericano por su gran distribución. Entonces, si hablamos más o menos, mide 5 metros en 2 patas, pero hablamos de un animal que medía 2 metros en posición cuadrúpeda. Bien, entonces, analizando un poco acerca del material de Eremotherium, revisando lo que es la bibliografía, sabía un poco, sido un poco complicado, y algo que siempre recuerdo que el doctor me dijo era, si no se parece a nada, entonces es de perezoso. Entonces tenemos aproximadamente lo que son 205 material, que entre lo que son material dentario, material del esqueleto axial y material del esqueleto pendicular. Bien, entonces en el esqueleto axial habíamos, en la parte del cráneo tenemos lo que son algunos fragmentos de lo que son los cóndilos occipitales. En caso de la dentición, en este caso lo que se puede observar no solamente son un diente de La Encantada, no es un diente de La Encantada, es un diente de una localidad que se llama, se me fue el nombre, pero queda en Trujillo. Pampa de los Fósiles, exacto. Entonces acá podemos observar algunas estructuras. Los dientes de perezosos carecen de esmalte. Y en este caso son de forma molariforme, que les van a permitir
alimentarse de manera lo que son herbívoros. Entonces acá tenemos lo que se destacó del encantado. Tenemos lo que son una hemimandíbula derecha, donde se pueden observar los 4 dientes. Y en este caso se hizo mediciones a cargo de la serie y en lo que son la altura de la rama, como podemos observar en la imagen. Y se va a determinar que en este caso era un adulto. Luego también se tienen lo que son las vértebras lumbares. Aproximadamente se dice de que son 3 a 4 vértebras que se tiene en un individuo de un perezoso. Entonces, al tener solamente 5 vértebras, podemos decir que tenemos entre 3 a 2 individuos. Luego también tenemos lo que son las costillas. En las costillas sí se puede determinar un poquito más acerca de sus formas de tubérculos y el capítulo en facetas articulares. Y luego tenemos en su cintura escapular, teníamos lo que son su clavícula. La clavícula, pero solamente la epífisis acromial. Aquí se hizo la comparación con un material de la huaca, con también una clavícula que se tiene, y entonces podemos determinar que este material era más pequeño. Entonces hablamos de un espécimen juvenil. Acá vamos a usar sus facetas articulares. También se tenía lo que era una escápula. Y bueno, luego teníamos lo que son carpianos. Algo interesante cuando se revisó el material eran ciertos huesitos que tenían una forma muy rara y que no se parecía mucho a todo lo que habíamos visto. Entonces hablamos de huesitos que nosotros tenemos aquí en nuestra mano. Y tenemos lo que son los carpianos. Entonces, en general, aquí en la imagen nosotros podemos observar una mano derecha. Sin embargo, el material que nosotros tenemos corresponde a lo que es una mano izquierda. Entonces tenemos el registro de lo que son cuneiformes, magnum, escafoide, una falange proximal, un cuarto metacarpiano y un unciforme. Y es lo que podemos observar aquí. ¿Cómo se identificó estas piezas? A partir de lo que es la comparación y lo que son la identificación de sus facetas articulares. ¿Y cómo podemos definir si es una derecha o es una izquierda? Bueno, muchas veces estas facetas van a ser lo que es un espejo. Si comparamos un material de la derecha, en la izquierda lo vamos a tener en un sentido contrario. Aquí podemos poner el escafoide, también se tiene el magnum, con todas sus facetas articulares, y la comparación con un paper del año 1969. El cuneiforme, el unciforme, y todo lo que son los carpianos que tenemos aquí. Bueno, también se tuvo lo que son los registros de húmeros, pero en este caso muy fragmentarios. Tanto el húmero como el registro del fémur eran muy fragmentarios en su conservación. Luego también tenemos miembros inferiores, que en este caso es un astrágalo, fragmentos, como se puede observar aquí, en el caso diáfisis de fémur, pero de una manera muy fragmentaria, ¿no? Tenemos las foveas, y luego también lo que era una tibia izquierda. Y entonces, si hablamos de la paleobiogeografía, tenemos estos 2 especímenes. Entonces, estos 2 especímenes hablamos del Eremotherium. Entonces, si buscamos dónde vivía o cuál era su distribución geográfica, hablamos de bordes de bosques y una alimentación más que todo de lo que era triturar. Luego, también en el caso del Parquematerium tenebris, igual se asocia a lo que son ambientes húmedos. Entonces, si hablamos de lo que podría ser una llanura de inundación o una zona cercana a una sabana, a un río, se puede más o menos identificar. Luego, el largo de lo que son estos especímenes, tenemos que un primer registro se encuentra en lo que es el Mioceno superior de Eremotherium y en el caso del Parquematerium un poquito más reciente. Entonces, la paleogeografía, aquí tenemos un poco de la distribución de ambos especímenes en la parte de Piura. Tenemos en las localidades de Pampa la Brea, en La Huaca, también se tiene en Peligará Las Lomas, donde se tiene lo que es un fragmento de fémur. Luego también se tiene, en La Encantada. Y aquí tenemos una imagen que ha estado en un paper, donde asociaba no solamente la distribución geográfica de lo que es el Eremotherium laurillardi, sino también asociaba lo que son las distribuciones de sabana durante el Pleistoceno superior. Y entonces podemos observar más o menos lo que son una similitud. Entonces tenemos lo que son sabanas al lado de las X. Quizás no se ve muy bien porque el gráfico
poquito falta de la calidad, pero tenemos las X en sabanas y luego tenemos el registro de Eremotherium. Entonces podemos relacionar un poco de que donde se encontraba el Eremotherium había lo que son ambientes de sabana, obviamente. Y acá tenemos una imagen que encontré de un artista, y entonces aquí graficaba lo que era un glictodonte, teníamos un perezoso, un caballito, y entonces hablamos de un ambiente de sabana, cerca de un río, un pastito, y entonces con esta imagen creo que era como, podemos relacionar esto pudo ser la Encantada en algún momento durante el Pleistoceno tardío. Y entonces es por eso que se realizó este gráfico. Tenemos toda esta distribución de lo que son los Eremotheriums y los Xenarthros, y tenemos lo que son distribuciones sabana, y podemos definir que todo esto son a partir de los registros, podría ser lo que sabana durante el Pleistoceno. Y entonces las conclusiones, considero que hay un gran potencial paleontológico con estos dos especímenes, pero sin embargo creo que no solamente podemos hablar de qué raro es que solamente aparezcan estos dos taxones. Entonces puede haber mucho más y es el trabajo que podemos realizar en esta localidad. En total, en la colección se encuentran aproximadamente 205 piezas, de las cuales, las 205 representan lo que son los perezosos y las 4 piezas de lo que son los osteodermos, el Parkematerium. Y por otra parte, el registro nos indica que la Encantada va relacionando a lo que es un ambiente de sabana. Y hay algo que también se podría relacionar, que creo que lo van a tratar mañana mis compañeras, pero también era el trabajo, el potencial que se puede sacar de la localidad. Hablamos de que la Encantada, actualmente su actividad es en la cerámica. Hay arcilla, es una cantera de arcilla. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proteger este sitio y cómo podemos proteger el sitio y relacionar no solamente la paleontología sola, sino también con las actividades que realiza la población? Una vez escuché a alguien decir que para nosotros proteger necesitamos conocer. Entonces, conociendo esto, o dando a entender o hablando con la población, se pueden hacer cosas bonitas. Quizás, no sé, imagínense ustedes un Parkematerium que no solamente es algo importante en su registro, porque es el primer registro en la parte de Sudamérica Occidental. Entonces podemos tener imagínense un Parkematerium así de cerámica chiquito que se pueda vender y que la gente pueda hablar de eso. Entonces creo que es importante, porque actualmente, ya mañana lo van a ver en la presentación de mis compañeras, cuál es el estado actual de donde la localidad era. Está con vegetación, lo usan de basura. Una señora una vez cuando fuimos recientemente me dijo, ojalá bajaran todo esto para hacer una casa ahí. Entonces más o menos qué es lo que pasa aquí, y entonces es la idea, ¿no?, en lo que se puede trabajar. Y bueno, sin más de esto, muchas gracias.